Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, una vez más, bienvenidos a nuestro programa Acarigua Araure, la historia de la radio, una serie de programas que hemos preparado para contar la historia del medio de comunicación masivo más importante en la historia de la humanidad, la radio en Acarigua Araure, desde su fundación, su evolución, sus diferentes etapas en el proceso técnico evolutivo y, por supuesto, la participación de sus protagonistas, la gente que ha hecho radio, técnicos, operadores, control máster, locutores, periodistas, productores que han dedicado su vida y que en algún momento han estado haciendo la historia de la radio en Acarigua Araure. De eso se trata esta serie de programas que estamos haciendo en varias temporadas para poder escuchar todos y cada uno de estos elementos profesionales, algunos, otros que aprendieron el oficio y que han estado desarrollando su vida y su carrera a través de la radio y con su trabajo, con su esfuerzo, han ayudado al crecimiento de la cultura, de la información, de la distracción y mucho más a toda la ciudad de Acarigua Araure. Hoy nos va a acompañar César Antonio Alvarado, quien viene a contar cómo es su visión de la radio. Nosotros vamos a escuchar con atención, como lo hemos hecho con todos nuestros invitados en este programa. Y les agradezco muchísimo a ustedes la atención que han tenido y que tienen y el respaldo que le han dado a la sintonía de Portuguesa Televisión y a la presencia y a la visión y a los comentarios que han realizado en nuestro canal de YouTube, donde están abiertas las opiniones. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a los programas al que a usted más le agrade de acuerdo al invitado y lo comparta para que de alguna manera así difundamos esta historia de Acarigua Araure, la historia de la radio. Bienvenido, César, un placer tenerte en esta serie de programas. Bueno, para mí, Ibrahim, es un honor estar nuevamente aquí contigo en Portuguesa Televisión. El saludo y las felicitaciones para ti, para todo tu maravilloso equipo de trabajo, a tu audiencia que sé que es inmensa. Y bueno, básicamente agradecido por esta invitación a este maravilloso proyecto que desde que me comentaste me pareció maravilloso, porque qué bueno siempre tener en nuestra ciudad lo que es la cultura y sobre todo si se trata de radio, que es un medio de comunicación que desde hace mucho tiempo fue, es y siempre estará presente en nosotros. Mira, ¿cómo fue tu primer contacto con la radio? Tú sabes que fue en términos general por curiosidad. Yo estudiaba bachillerato en el Liceo Eduardo Cholé de La Guajira y siempre me escuchaba la radio, siempre la escuchaba y me llamaba mucho la atención de saber, de conocer cómo hace una persona para hablar, cómo es esa persona, cómo son esos equipos, si son muy grandes, la música que colocan, de dónde sacarán esa música. Y entonces me fui con la tarea de, al salir de bachillerato en el año 90,
Bueno, yo empiezo a revisar varias radios. En aquella época solamente era Radio Carigua Sensacional y Radio Portuguesa. Y la visité a ambas, pero donde noté la receptividad a un jovencito que quería conocer, fue allí, fue en Radio Carigua Sensacional. Y comenzaba a ver cómo trabajaba la profesora Yadira Alviares, el señor Lago Barrios y toda esa gente, el señor Osvaldo Ramírez como director y especialmente a ti, Ibrahim, que te recuerdo muchísimo por el ciclismo, por la moto que tú cargabas que decía Radio Acarigua, la entrada de la estación, que una puerta blanca, recuerdo, donde estaba el logo de la radio, ¿Me estás hablando de qué año? del año 90, Ok. año 90. Entonces, cuando decía, pero cómo serán los equipos? ¿De dónde sale la música? ¿Cómo hacen para grabar los comerciales? Entonces, en una de esas, yo estando en la entrada, en la calle, vi que un operador mostró un disco y yo decía, un disco de acetato en aquella época. Oye, mira, pero es algo normal dentro de mi falta de comunicación, de conocimiento. Oye, es algo normal, lo puedo conocer. Y toqué la puerta. Ahí le agradezco muchísimo al señor Omar Arturo Ramones y a nuestro Tucucito Meléndez, Ibrahim, Mm, que muy gentilmente, oye, me abrieron las puertas, lo que fue nuestra recepcionista Marisol Campín, ¿recuerdas? claro. Claro, entonces logré entrar paso a paso a conocer cómo era ese mundo, conocí mucha gente allí adentro, profesionales de aquella talla, de aquel nivel, cuando considero con el respeto de las radios actual, pero considero que esa época, una época dorada de la radio aquí en Acarigua. Entonces, allí fue que ingresé, conocí el mundo de la radio y vale, me enamoré de este medio. ¿Cómo piensas, cómo sientes, cómo recuerdas que la radio influía en la gente en aquel momento? Solamente dos emisoras de radio, imagínate tú. O sea, Acarigua también era una ciudad pequeña, pero dos emisoras de radio, oye, en comparación con la actualidad, a mucha gente le parece extraordinario. ¿Cómo era la influencia de esos dos medios en la comunidad? Yo creo que era significativa porque, como lo dices tú, eran dos medios. O escuchábamos uno o escuchábamos el otro. Pero yo creo que el tema básico es porque cuando queríamos, estábamos en casa o necesitábamos escuchar alguna información o escuchar la hora, automáticamente, Ibrahim, nos íbamos, era a la radio. Yo recuerdo que específicamente con Radio Carigua, que fue donde más me desarrollé, ¿quién no recuerda Radio Noticias? El señor Genaro Gómez González, que en paz descanse, José Armando Mora, que todavía lo tenemos acá en la ciudad, Mario Antonio Mora, y bueno, en fin, yo creo que la influencia básicamente es porque era y sigue siendo una compañía instantánea, una compañía que donde si yo estoy en mi casa, estoy en mi carro, estoy en mi lugar de trabajo y hay una radio, ahí yo la tengo. Esa era la influencia, la compañía que siempre te prestaba. Mira, hay algo bien importante que hemos conversado con todos nuestros invitados. Es esa historia que tú comentas. La radio ha ayudado mucho al desarrollo de la ciudad, de la comunidad donde se desarrollan, donde se ejecutan su actividad. Y este programa trata exclusivamente de la historia de la radio en Acarigua, Araure. ¿Qué recuerdas de esas tradiciones de la familia, en tu caso de tu familia, que estuvieran relacionadas con épocas directamente con la radio? Por ejemplo, no sé, Semana Santa, Carnaval, la Navidad, la gente a fin de año recibía su año siempre pendiente de la radio. La radio tenía un poder de credibilidad importantísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, esa influencia de la radio en la gente, ¿cómo la recuerdas en aquellos momentos? Maravilloso. Recuerdo que en Radio Acarigua transmitíamos en los diferentes municipios los carnavales. Me correspondió en una oportunidad ir al municipio de Esteller, de donde yo soy, donde es mi familia, que Espíritu específicamente. Oye, ahí la transmisión la hacíamos alterna, o sea, al mismo tiempo, Acarigua, Araure, Esteller, Sí. Turén, creo que también estuvo involucrada Agua Blanca, pero sobre todo Píritu, que se ha considerado la cuna del carnaval aquí en Portugués. Esa es una. La otra, la Navidad. Mira, ya estamos en noviembre, estamos en octubre, estamos en septiembre, pero sobre todo a partir de octubre, básicamente, ya está llegando la época de Navidad y se siente, pero ¿por qué se siente? Ya escuché en la radio las gaitas, ya nos estamos entonces preparándonos para el 24, para el 31.
Pienso que esa fecha, otra también importante, por supuesto, pero la que más recuerdo son esas. Y la que no puede faltar, la época de Semana Santa, que cuando la invitación de la radio para ir a los balnearios, a compartir en familia, a ir para la iglesia para escuchar la palabra de Dios. En fin, son muchas cosas. Yo creo que es todo el año, aunque como todo, hay fechas puntuales, pero básicamente recuerdo Carnaval, Semana Santa y por supuesto lo que es Navidad y fin de año. Fíjate que voy a hacer un paréntesis en esta conversación. Rafael Hernández, productor de radio, estábamos conversando hace unos días en el transcurso de la elaboración de todos estos programas y comentábamos algo que se ha perdido mucho. De alguna manera esta modernidad, este enfoque político-social, como se ha enfrentado el trabajo en el país en los últimos años, oye, ha hecho que se desvirtúe de alguna manera el poder del trabajo. Bueno, mira, para nadie es un secreto que, bueno, mira, por razones que todos conocemos, el trabajo se limitó exclusivamente de lunes a viernes, ya la gente no quiere trabajar los sábados, el domingo imposible, eh, mientras que, bueno, en muchos países del mundo, oye, mientras más trabaja, mejor está, más produce, ¿verdad? Y con la radio pasa lo mismo, ¿verdad? La radio hace muchos años, a lo mejor hasta finales de los 60, principios de los 70, las radios en Semana Santa apagaban su señal el miércoles a las 12 del mediodía y encendían otra vez su transmisor el lunes después de Semana Santa a las 6 de la mañana. Entonces quedaba un vacío extraordinario en todo el aspecto radioeléctrico, por lo menos en Venezuela. Y los que teníamos ese gusto por el diexismo, por escuchar emisoras de radio, bueno, veíamos cómo se ampliaba el aspecto, el espectro radioeléctrico y empezaban a entrar las emisoras del Caribe, las emisoras cubanas, dominicanas, colombianas, muchísimo, ¿verdad? Porque quedaba libre el El espectro espectro. radioeléctrico. Después, por disposición gubernamental, se obligó a que las emisoras de radio trabajaran 24 horas para de alguna manera contrarrestar la influencia de otras emisoras extranjeras, ¿verdad? Ahora pasa lo mismo, ahora, oye, la gente que hace la radio, las nuevas generaciones de gente que hace la radio en Semana Santa no quieren trabajar, ¿no? Porque bueno, hay otra onda, cuando realmente es una época importantísima porque muchísima gente que a lo mejor a ciertas horas del día por sus asuntos personales y laborales no escucha la radio, pero en esos días en Semana Santa, donde por X y por Y tienen la posibilidad de disfrutar ese asueto, sintonizan la radio en horas que no son habituales y ahí había la posibilidad de que el profesional se mostrara, la radio hacía operativo y cubría. Oye, los balnearios, los Sí. sitios, oye, yo recuerdo que aquí se hacía así, pero por ejemplo emisoras de Caracas transmitían grandes fiestas a la orilla de la playa en Margarita, en Carabobo, en el oriente, todas las playas estaban llenas de diferentes emisoras de radio que hacían cualquier cantidad de presentaciones. Es muy popular y muy recordado aquellos encuentros de unas compañías tabacaleras que promocionaban un gran evento en Caracas, en Playa del Agua. O sea, toda esa historia la traigo a colación porque oye, a lo mejor han sido parte de esos cambios que ha significado de alguna manera que la radio haya tenido esos altos y bajos en la aceptación y en la penetración con el público. Sí, pienso que es porque lo que tú acabas de decir, que la radio es una compañía, es económica y es instantánea. Yo no necesito tantas cosas para poder sintonizar una radio. Evidentemente que el dispositivo o el aparato, por supuesto, pero inclusive hay aparatos que son de batería, que no necesariamente tienes que tener la electricidad para escucharla. Entonces, aparte de ello, es que en una emisora de radio, evidentemente hay locutores en vivo que pueden hacer una conexión con su público de manera directa. Una simple llamada telefónica, puedo salir al aire, puedo conversar con él, puedo transmitir a la audiencia de esa emisora lo que quiero transmitir. Por eso es que siempre seguimos insistiendo, no es porque estemos en el medio, pero creo, soy de los convencidos, que la radio es una compañía que siempre va a estar con nosotros, sin lugar a dudas. ¿Tú estás plenamente satisfecho con la función que hace la radio actualmente?
Bueno, mira, eso es una pregunta que para contestarla, yo creo que eso es una respuesta muy subjetiva, pero en términos general, te pudiera decir con toda responsabilidad que creo que como emisoras podemos dar un poco más. Porque la radio no es solamente la hora, una música, una complacencia, un locutor que te nombre. La radio va mucho más allá. Son principios, son básicos los que mueven y hacen formar una radio. Es educar, entretener e informar. Muchas cosas no pueden ser en estos tiempos muy abiertas, pero creo que sí podemos dar más, sobre todo teniendo siempre en cuenta estos tres elementos que son básicos de una emisora de radio. La difusión, a la proyección de la vida, del quehacer, de la cotidianidad y de las cosas también supremamente importante a través de este medio de comunicación masivo que ha sido la radio. La radio es una magia porque hace muchísimos años en su nacimiento en el mundo se sorprendía a la gente, incluso hay historias sorprendentes de trabajo hecho por radio donde la gente, oye, programas causaron gran revuelo, por ejemplo, como la invasión de los mundos en Nueva York, donde gente se suicidó pensando que lo que se decía allí era cierto. Y de alguna manera también la radio precisamente era eso, un poder de credibilidad. La gente tenía la convicción y la certeza de que si lo dijo la radio es verdad, a diferencia de la evolución no solamente de la radio, sino de la comunicación. Hay un filósofo, un investigador, yo diría que un gurú de la comunicación que es Marshall McLuhan. McLuhan habló por primera vez en la historia de la humanidad de la aldea global. Ya venían antes algunos otros pensadores, filósofos, incluso algunos alemanes muy llegados el movimiento nazi, que tenían claro y entendían el poder de la comunicación, lo conocido como el parámetro de la difusión de las informaciones, la teoría de los 6 grados de separación, muchísimas cosas que se pensaron después de que apareció ese poder comunicacional de la radio que permitía a cualquier persona en cualquier lugar poder escuchar, en ese caso, la información, que muchas veces era hasta ciertamente clandestina por la importancia que tenía en el concepto político, económico y social de quienes la dirigían. En el caso de Acarigua Araure, la radio nació prácticamente en Acarigua Araure en 1951 y se desarrolló de tal manera en la democracia que había absoluta libertad. Los noticieros eran un punto de manifestación de ideas, de necesidades, también de reconocimiento de la acción de los organismos gubernamentales, pero fundamentalmente representaban la posibilidad de que la gente pudiese estar bien informado y que de alguna manera pudiesen manifestar también sus satisfacciones. ¿Qué recuerdas de esa época, de esa radio, cuando tú llegaste en el año 90? Aún no se instalaba una emisora de frecuencia modulada, aunque ya en el país había emisoras de frecuencia modulada, pero las estaciones AM seguían teniendo la hegemonía comunicacional en el país. En Acarigua Araure, pues obvio que hay que nombrar a Radio Acarigua, en Araure Radio Portuguesa, que eran las dos únicas emisoras que habían aquí, pero había una referencia muy cercana en Barquisimeto, en donde un solo edificio habían 6 emisoras: Radio Universal, Cristal, Barquisimeto, Juventud, o sea, y así por el estilo. Habían una serie de emisoras muy populares y comenzó a crecer aquella competitividad. En Acaribe siempre la hubo con Radio Acaribe y Radio Portuguesa. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa época? Bueno, yo voy a iniciar esta parte diciendo que la radio tiene un nivel de compromiso y de responsabilidad con la audiencia tan impresionante, que eso creo que era un eslogan, Ibrahim, lo que tú nombraste de si lo dijo la radio, es cierto, de una emisora en Barquisimeto, precisamente, o creo que era de Caracas. Lo cierto es que la radio, cuando en mi familia, en mis vecinos,
se decía, oye, mira, esta palabra no se puede decir. ¿Por qué? Pues no, eso no se dice en la radio, entonces no se puede decir. Y si una palabra se escuchaba en la radio, que era poco común, la gente lo tomaba como que, oye, pero sí es cierto, sí es verdad, porque lo está diciendo la radio. De ahí el tema de la responsabilidad que tenemos. En cuanto a la radio acá en Acarigua, eh, Radio Acarigua, Radio Portuguesa, eran, evidentemente que tú estuviste en Radio Acarigua y sabes más que yo de eso, pero aunque eran dos emisoras de radio solamente, cada una tenía un estilo muy particular. Eh, no se trata de hablar que si por tema de ética, de cuál de las dos era la mejor, pero yo tenía mi, digamos, mi parcialidad era hacia Radio Carigua. Y no lo digo porque allí fue donde empecé, no lo digo por eso, sino porque siempre vi mucho profesionalismo, vi mucha pasión. De hecho, la profesora Yadira Alviare dictaba cursos de locución, de operador, los preparaba para ir a Caracas al examen del MTC, tanto operadores como locutores. Entonces ya eso nos daba a nosotros como a mí y a mí en lo particular esa garantía de que, oye, en esta radio voy a aprender. Y tú también lo nombraste, Radio Carigua, Radio Portuguesa, pero luego de estas dos emisoras llegó aquí a Carigua una de un circuito muy prestigioso en toda Venezuela, que era el circuito mundial. Y ahí fue donde vimos nacer a Radio Mundial 960, ahí en la reja de Guanare, en Acarigua. Ahí empezó a crecer la competencia aquí dentro de Acarigua, porque seguidamente, creo que al año, tú con el señor Osvaldo, con todo tu equipo, nos sacaron al aire la primera FM, que es orgullo nuestra aquí en Acarigua, que es 95.5 Acarigua Estéreo. Y ahí fue creciendo este mundo maravilloso en Acarigua. Vinieron otras emisoras de radio, FM, pero ya evidentemente que la AM fueron ya cumpliendo su labor y le dieron el pase totalmente a la FM. Hoy por hoy, como tú sabes, somos más de 40 emisoras en Acarigua, Imagínate, Araure. ¿recuerdas ese paso de la M al FM? ¿Cómo fue ese sentimiento de un ciudadano que, bueno, ya estaba en la radio, pero igual seguía siendo habitante de la ciudad? ¿Cómo fue ese transitar? Porque ya teníamos unos años donde ya los vehículos traían su frecuencia modulada y su Sí, amplitud modulada, y los radios también. claro. Pues, según mi experiencia, te puedo hablar de ella, es que cuando salió 95.5, el impacto fue impresionante. ¿Sabes por qué? Evidentemente, por el tema del sonido y aparte la programación y la producción. No es igual grabar un comercial, simplemente una persona, un locutor anunciando las bondades de un cliente y un tema fondo musical sencillo o improvisado. No, en una FM, que fue el caso de 95, e inclusive ya venía de Radio Acarigua, la producción era muy rica y te repito, esa fue una de las cosas por las cuales me motivó a este mundo. Eh, Mira, recuerdo que cuando tú grababas De Povén, cuando tú grababas El Salón Americano, el señor Osvaldo grababa, recuerdo muchísimo, Casa Agrícola de Venezuela, la que estaba en la Avenida Libertador. Y no solamente era una música al fondo, ¿no, Ibrahim? Siempre iba acompañado, si por ejemplo era animales, salía, no sé, el sonido de una vaca, salía el sonido de un perro, salía el sonido de una corneta. O sea, te llega ese trabajo de producción, te llega a ti, a la mente como oyente, a visualizarlo. En tu mente tú lo visualizas. Ese es un trabajo que no es fácil hacerlo. No es igual crear una imagen audible solamente con sonido a que como imagen, como en el caso de Portuguesa Televisión. Entonces, esos son los casos, esos son los elementos que en lo particular me fascina de la radio. Te dije anteriormente que luego de Radio Caribe y Radio Portuguesa nació Mundial, luego vino 95.5 y allí un sinfín de emisoras que con su estilo muy particular tienen a su público cautivo. Pero en resumen, el impacto para mí y para la audiencia y para Carigua, porque yo estaba en el medio y yo lo podía vivir, era que, mira, 95.5, oye, pero es que la música es muy joven, a mí me gusta otro estilo, pero déjamela ahí porque se escucha muy bien. Y yo creo que ese fue uno de los ganchos. Bien, bueno, eso es parte de la historia. Precisamente por eso estamos haciendo este programa, para que ustedes escuchen la visión, la opinión, el criterio de quienes de alguna manera formaron parte y forman parte de la radio en esta evolución.
desde 1951, cuando se fundó la primera emisora en amplitud modulada en Acarigua, Araure. Y fíjate que esa historia es tan rica que se mantiene. La antena transmisora de Radio Acarigua de 1951, que es una obra de arte realmente, una estructura metálica impresionante, sigue en pie desde 1951, aunque no esté emitiendo ninguna señal actualmente, sigue en pie. Es una antena de más de 80 metros de altura que está colocada en un sitio sumamente estratégico, porque hay muchas cosas interesantes que a lo mejor la gente como oyente no se percata de ello, pero quienes tenemos la pasión por la radio entendemos cuáles son las ventajas y cuáles son los criterios para la transmisión de amplitud modulada y para la transmisión en frecuencia modulada. ¿Cómo logramos instalar nosotros la magnífica 97.3, que es la emisora a la cual represento? Y todo tiene que ver con que, sin caer en el ánimo religioso, Ibrahim y toda la audiencia, pero oye, este es un testimonio de lo que es creer en Dios, porque evidentemente que la radio que nosotros tengo conjuntamente con mi familia es prueba de ello. Yo recuerdo que cuando lo que iniciamos al principio, de que yo pensaba que una radio eran muchos equipos, eran muchos cables, muchos micrófonos, bueno, y resulta que cuando yo observo que un gran amigo de mi familia y en lo mío personal colocó una en Turén y luego nació la primera FM cristiana aquí en Acarigua, 94.5, Vida Visión Radio, me di cuenta de que sí se puede, porque siempre yo trabajé por 24 años en una empresa de bebidas gaseosas muy importante en el país y ello me impedía volver a la radio, pero siempre estaba en mí ese sentimiento de regresar. Y intenté, toqué varias puertas, pero no fue posible. Y pensé, pero si esta persona lo pudo hacer, yo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo creo que sí se puede. Y fue un trabajo de hormiguita, de hormiguita, de hormiguita, y bueno, se logró construir lo que hoy es Magnífica 97.3, gracias a Dios. En cuanto a la evolución de la radio en Acarigua, bueno, vamos creciendo. Como te comenté también, somos más de 40 emisoras de radio. Al principio no hablamos el tema de Radio Clarín, Radio Turén, en el municipio Turén, una AM. Ya en este municipio, ya como en este municipio también Acarigua, Araure, ya AM no existen, existen pura FM, pero me doy cuenta que vuelvo al segmento anterior. Es necesario nosotros como emisora reforzar, consolidar lo que es el tema o los elementos básicos de una radio. Es educar, entretener e informar dentro de nuestro radio de acción, pero hay que hacerlo. Evidentemente que hoy por hoy también está una presencia de lo que es la tecnología, no podemos escapar de ello. En el caso de las redes sociales, que conocemos el boom, el auge que hoy por hoy tiene, pero creo que también es bueno comentarte de que muchas personas dicen y piensan, oye, ya la radio caducó, ya la radio pasa en segundo plano porque están las redes sociales. Y eso yo lo vengo escuchando desde años remotos, décadas atrás, del 60, del 70, del 50 incluso, creo, de que cuando se creó la televisión, oye, la radio desapareció y la radio se mantuvo. Salió la televisión a color, que la radio no va a continuar, la radio se mantuvo. Están las redes sociales. Ah, bueno, existen las redes sociales, no podemos negarlo, pero la radio está y seguirá estando. Ahora, la evolución no hay que negarlo, no podemos ocultar ni no podemos tampoco colocar una venda en los ojos de negar que hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar y la tecnología es parte de ella. La radio siempre va a estar porque hoy por hoy en los dispositivos, que es lo que está de moda, los dispositivos móviles, en la gran mayoría, cuidado, si no en todos, está una aplicación para escuchar radio. Es decir, que siempre va a estar presente. Ahora, nosotros como líderes, digamos, como representantes legales, tenemos la responsabilidad de reforzar lo que tengamos que reforzar. Hay emisoras, tristemente, que tienen como líderes o como cabezas personas que a lo mejor no saben, desconocen lo que es el fundamento de una emisora. Y fíjate que a mí tristemente, en una oportunidad que me tocó hablar con un dueño de radio, me decía, oye, aquí necesitamos locutores que estén activos, a la vanguardia.
Y cuando escuchaba yo esos locutores, que sé que cada quien tiene su estilo, pero ese locutor me parecía más bien a un DJ en vez de locutor. Entonces, esa persona también me decía, a la hora de dirigirse hacia el cargo de operador de radio, me decía, oye, mira, ahí está el DJ. Y no entendía. Entonces, yo creo que por eso que también escuchamos radio que pareciera que no estuvieran como que acorde o alineadas con lo que realmente es el fundamento de la misma. ¿Qué te digo con esto? Bueno, que hay gustos, hay tanto de audiencia como de directores de radio que pueden colocar el estilo que ellos, dentro de la legalidad, les permitan hacer, pero nosotros tenemos que evolucionar, y evidentemente, y para ello nos apalancamos muy bien, lo podemos hacer con las redes sociales. Te comento, nosotros en Magnífica no solamente somos señal abierta, 97.3 en frecuencia modulada, sino que también estamos en la web magnifica.asof.com.be y en el Instagram, @magnífica 97.3. Es decir, que de la mano la FM actual, la radio actual o las redes sociales, oye, creo que pueden ser una excelente llave para la sociedad en general, educar, entretener, informar y también para nuestros amigos los anunciantes, que nosotros comercialmente, entre comillas, vivimos es gracias a ellos, a lo que es la venta de la publicidad. Algunos relacionados con la radio manifiestan la preocupación por el asunto de la legislación, las limitaciones en el uso y en la difusión de las informaciones. ¿Cómo enfrentan ustedes esas limitaciones, esos cortapisas a tantas cosas que la gente necesita saber y conocer, pero que no es transmitida, no hay eco en esas manifestaciones de las necesidades de la comunidad? Bueno, primero con una información que sea certera y segundo, el saberla transmitir, porque lo importante no es decir una cosa, sino cómo se dice. En estos tiempos que son bastante cruciales para el país, tenemos nosotros el gran reto de lo que hay que transmitir. En mi caso particular con Magnífica, lo que transmitimos y queremos siempre hacer es enviar un mensaje, aportar mensajes positivos que permitan, oye, colocar ese granito de arena, sobre todo para la recuperación, Ibrahim, para el rescate de muchos principios y valores que no voy a decir que se han perdido, yo voy a comentar que se han extraviado. Y por allí es el fundamento nuestro, sobre todo con mucha responsabilidad y con el único fin de aportar para colocar nuestro grano de arena en pro de una mejor sociedad. Muchas gracias, César, por habernos acompañado. A ti por invitarme, porque Ibrahim, sé que este programa, este proyecto, estoy seguro que ya es un éxito, porque somos muchas personas ligadas al mundo de la radio. Y cuando se trata nosotros de recordar nuestra historia, de reconocer y de darle valor a las cosas importantes, creo que vamos por buen camino. A ti te felicito, a todo tu equipo por esta iniciativa. Y bueno, sé que no solamente esto va a quedar en este proyecto, vienen muchos más y de antemano, en el nombre del Señor, que te vaya muy bien. Muchas gracias, César. A ustedes nuestro agradecimiento por el respaldo, por la sintonía, por el entusiasmo con que han recibido esta serie de programas de Acarigua Araure, la historia de la radio. En el capítulo de hoy lo conversamos con César Antonio Alvarado y les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en el canal de Portuguesa Televisión, que sintonicen a Portuguesa Televisión en su señal en Acarigua Araure, en el servicio del cable y en la web www.portutv.com. Muchas gracias. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar
es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia.